estamos comprometidos desde hace años en el proceso del plan de humanización de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. El Hospital Virgen de la Victoria, el Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, es un hospital cercano, cálido y humano. Estamos trabajando dentro de un plan de humanización que se llama el Plan Contigo, hemos llamado Contigo, que es cercano y próximo al paciente, en el cual estamos estableciendo workshops de distintas categorías profesionales y pacientes participando, en el cual estamos evaluando la experiencia del paciente dentro del ámbito hospitalario. La pandemia COVID ha venido para aprender. Hemos aprendido enormemente, hemos aprendido del dolor humano, hemos aprendido de lo efímera que es la vida y hemos aprendido del sufrimiento humano. Quiero siempre agradecer a los profesionales sanitarios de este complejo hospitalario Virgen de la Victoria, a todas las categorías profesionales, celadores, administrativos, enfermeros, médicos, su compromiso con la humanización y el cuidado de nuestros pacientes. Para nosotros, nuestro hospital, si no existieran los pacientes, no tendría ningún sentido de ser. Es decir, vivimos por y para nuestros pacientes. El proyecto comienza hace aproximadamente 2 años, cuando Elena Sánchez y yo tomamos el timón de la consulta de pacientes externos del servicio de farmacia del Hospital Virgen de la Victoria por un relevo en la jefatura del servicio. Nosotras comenzamos un proyecto en un servicio de farmacia con unas instalaciones muy anticuadas y muy poco accesibles, y en el marco de la pandemia se nos realiza una obra dándonos acceso desde la calle y nos dan unas instalaciones que son las que nos permiten humanizar mucho más el proyecto de pacientes externos del servicio de farmacia. Contamos con unas instalaciones en la parte trasera del hospital, entre las urgencias y las consultas de oftalmología, que tienen un acceso directo desde la calle para que los pacientes no tengan que transitar por todo el hospital hasta encontrarnos. Disponemos de una sala de espera con un gestor de colas que permite anonimizar a los pacientes para llamarlos en el momento de la dispensación o de la consulta con el farmacéutico. En esas instalaciones se incluyeron unos boxes de dispensación que permiten mantener esa privacidad porque son cubículos con puertas cerradas, y también se incluyeron 2 consultas de atención farmacéutica. En esas consultas, que tienen también otro gestor de cola y otra sala de espera, realizamos la atención farmacéutica, tanto Elena como yo, a los pacientes que inician tratamiento o que tenemos que hacerle un seguimiento más estrecho. Yo creo que para los pacientes es muy importante el tener una cita con un horario asignado en el que sabe que lo vamos a poder atender, y el poder localizar también cómo contactar con nosotros cuando les facilitamos la información de cómo funcionamos. Se les deja un teléfono y un correo electrónico para que contacten con nosotros en caso de duda o para que puedan cambiar la cita si así lo necesitan. El tema de que nosotros estemos integrados en los equipos asistenciales permite que estemos totalmente coordinados con los facultativos prescriptores. Entonces, la comunicación con ellos es muy ágil y eso al paciente también le alivia, porque si detectamos cualquier problema, contactamos nosotros directamente con su médico y le facilitamos una cita, le facilitamos una consulta, lo que les haga falta. Se crean muchos vínculos con los pacientes. Todos tenemos pacientes a los que conocemos personalmente, pacientes a los que a lo mejor ya no hay que hacerles el seguimiento en la farmacia, pero sí que vienen muchas veces solo a saludarnos. Encuentran apoyo en un profesional sanitario en un momento crítico de sus vidas, en el que se enfrentan a un diagnóstico y a un tratamiento que no saben manejar. Los pacientes que vemos presencialmente el farmacéutico son pacientes que inician o que cambian su tratamiento, entonces le explicamos al inicio siempre cuál es el objetivo de su terapia e intentamos vincularlos a ellos con ese objetivo para que no haya una visión paternalista, es decir, que yo hago lo que me dice el médico y ya está, sino que ellos asuman la responsabilidad en su salud, sea que sepan que ellos pueden hacer por estar mejor. Nosotros en la telefarmacia hacemos atención farmacéutica a los pacientes a distancia. La atención farmacéutica puede ser que incluya el envío de medicación o que no lo incluya. Por ejemplo, pacientes que tenemos no adherentes en VIH, que bueno, los hemos captado, porque tenemos un protocolo de identificación de estos pacientes que sabemos que no son adherentes, no toman bien la medicación, hacemos un protocolo, hacemos telefarmacia,
pero no incluye el home delivery, sino que incluye pues llamadas telefónicas para recordarle que se lo tienen que tomar, cómo van, cómo le está sentando el tratamiento, acuérdate que tienes esta cita para recoger medicación, que tienes esta cita con el médico, antes tienes que hacerte tu analítica. Y es verdad, bueno, lo que ha comentado Charo, que al final establece una relación con ellos personal incluso. Y hay pacientes a los que, aparte de hacer la atención farmacéutica por teléfono, ver cómo van con su medicación, se les envía la medicación o a su domicilio o a la oficina de farmacia en la calle que tengan más cercana. Ellos eligen qué modalidad prefieren, si enviárselo a casa o que se lo enviemos a una farmacia. Y para estos pacientes sí que tenemos un protocolo, pacientes pues que tienen problemas de acceso, de accesibilidad a la medicación. El objetivo es mejorar la accesibilidad, pues porque o viven lejos, dependen de un cuidador, tienen un horario incompatible con el nuestro. Hay una serie de criterios que si cumplen y tenemos medios, pues se incluyen en este programa de telefarmacia. Mira, al principio la UCI era un lugar inhóspito. Estaba completamente restringido las visitas, un tiempo muy limitado, la familia prácticamente no participaba en los cuidados y morían solos. Y empezamos a darnos cuenta que la familia es un pilar fundamental de los cuidados, que el paciente necesita de su fuerza para recuperarse. Conseguimos que la familia estuviese con los pacientes a la hora de fallecer. Avisábamos con tiempo para que pudiesen reunirse con ellos, hablar o acariciarlos en los últimos momentos. Se ayudaba al paciente con una sedación paliativa para evitar el sufrimiento. Como he comentado antes, es un lugar inhóspito donde las luces están encendidas prácticamente 24 horas, donde hay mucho sonido de todos los profesionales que entran, que salen, y eso impide el descanso del paciente. Si el paciente no descansa, al final no tiene fuerzas para poder recuperarse al día siguiente, termina agotándose. Entonces decidimos que había que poner un poco freno a todo eso, ¿no? Había que apagar las luces en un horario más o menos establecido, desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Incluso a aquellos pacientes que sí están conscientes, proporcionarle antifaz por si tendríamos que había un ingreso a medianoche, que pudiesen descansar. Y colocamos una oreja en modo visual con determinados colores para saber qué decibelio estábamos utilizando a la hora de hablar. Es cierto que como muchos pacientes en UCI están inconscientes, bueno, se nos olvida un poco, ¿no? Y elevamos el tono de voz. Entonces, las orejas, cuando estaban en rojo, te llamaba la atención y decía, hay que bajar, ¿no? Hay que bajar el sonido porque no dejamos descansar, ¿no? Entonces, todo eso ayudaba a que el paciente se sintiese más cómodo. Y todo eso humanizó bastante la UCI. En marzo del 2020 fue una hecatombe, ¿no? O sea, de repente lo perdemos todo. Perdemos las caricias, perdemos la cercanía, perdemos la familia, perdemos la esencia de la persona, ¿no? Claro que las tecnologías han venido un poco para ayudar también en este caso y yo creo que fue la mayor de las ayudas. En un momento determinado pues solicitamos ayuda a empresas, solicitamos ayuda a los sindicatos, el sindicato de enfermería, el sindicato médico nos ayudó con tablets y mediante las tablets pues teníamos conexiones con la familia. La familia mandaba audio a sus enfermos mandándole ánimo. Nos grababan vídeos de amigos, vídeos bueno, en algún caso tuvimos un chico con deficiencia que le encantaba la policía nos mandaba con las sirenas, nos mandaba vídeos de ánimo. Bueno, uno de los proyectos que tenemos también, que desarrollamos aquí en la unidad de cuidado intensivo, es la utilización de la realidad virtual. Utilizamos la realidad virtual sobre todo para como una herramienta de relajación y de distracción para los pacientes que tenemos ingresados. Esta herramienta
la usamos a través de un dispositivo, de unas gafas de realidad virtual, en la que nosotros introducimos contenido en el que creemos que puede ser de utilidad al paciente. El proyecto que estamos realizando está relacionado o usado a través de cuando se realizan técnicas invasivas al paciente. Entonces utilizamos la realidad virtual pues, para abstraer un poco al paciente pues, de esas técnicas que suelen ser un poco dolorosas o que suelen crear cierto estado un poco de ansiedad a la propia persona. Entonces le damos ese contenido personalizado, lo aislamos porque la realidad virtual te aísla, te crea una burbuja en la que eres capaz de estar un poco pues, con los sentidos puestos en el contenido que estás viendo y no en lo que está ocurriendo alrededor. Bueno, el área de oncología atiende fundamentalmente a pacientes crónicos, ¿no? Crónicos en el sentido que son pacientes que acuden de forma repetida al hospital para hacer una consulta, para recibir un tratamiento, en algunas ocasiones para hospitalización, pero son pacientes que tienen bastante contacto hospitalario. Por tanto, la atención a estos pacientes necesita evidentemente de unos estándares técnicos que asumimos que se obtienen, pero al mismo tiempo también necesitan unos criterios de humanización adecuados, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, nosotros tenemos lo que se llama un médico tutor, ¿no? Esto es muy importante, que cada paciente sabe quién es su médico y el médico cambia en contadas circunstancias solo pues cuando hay vacaciones, cuando hay enfermedades médicos, cuando hay un congreso, pero en fin, cambia muy poco. 8 de cada 10 veces lo ve su médico y esta persona sabe quién es el médico responsable, ¿no? Esto es muy importante porque quita mucha ansiedad y sobre todo el paciente tiene la certeza de que ese médico pues conoce su caso y puede dirigirse a él para todas las preguntas y dudas que tenga, ¿no? Luego también tenemos una unidad de toxicidad aguda, que es que todos los pacientes que están en tratamiento con nosotros y tienen problemas, pues en vez de ir a urgencias, pues acuden a esa unidad directamente al servicio de oncología médica, ¿no? Esto es muy importante porque no tengo que explicarlo mucho, no hay que argumentar lo obvio, ¿no? Cualquiera que haya ido a la urgencia de un hospital en cualquier momento de su vida, aunque solo sea por un E15, sabe de qué estamos hablando, ¿no? Si un paciente, en fin, complicado y esto, pues tiene que ir a urgencias, pues y nosotros podemos evitarlo. Yo creo que desde un punto de vista ya no solo desde el punto de vista técnico, sino del confort humano, esto es muy importante, ¿no? Nosotros incluso en los momentos cruciales malos del año pasado, del 2020, de marzo a abril, que fue aquello un verdadero shock, ¿no? Mantuvimos las consultas presenciales en más del 60% de los casos, ¿no? Y los pacientes venían, Pienso que la atención telemática es importante. Pienso que es importante para muchas cosas, pero al fin y al cabo, cuando te pones enfermo, la relación médico-enfermo es una relación entre dos personas y las relaciones entre dos personas, para ser totalmente de calidad, yo creo que tienen que ser presenciales. Cuando llega un paciente nuevo, el oncólogo nos lo va a derivar a nuestra consulta. El paciente va a llegar con mucho miedo, con incertidumbre. Nosotros nos vamos a encargar de darle recomendaciones de hábitos saludables. Es fundamental implicar al paciente y al cuidador en su tratamiento. Le vamos a explicar con un lenguaje claro y adaptado a cada paciente los efectos secundarios que pueden presentar con el tratamiento. Las enfermeras somos los profesionales que más tiempo pasamos con el paciente. Nuestra labor debe ser humana, cercana, de empatía. El objetivo va a ser que el paciente se sienta escuchado y se sienta querido. Yo me siento muy afortunada por haber vivido mi experiencia en este hospital. No cambiaría el hospital en el que me tocó, porque cada vez que venía por las mañanas o que me tenía que madrugar en verano,
pues me la hacía muchísimo más fácil, o incluso tenía ganas de venir a verlas, contarles qué había hecho el fin de semana. Fue un momento muy especial, el más especial fue el de la campana, porque vinieron todos mis compañeros aquí, todos los personales de aquí pues hicieron un arreglo allí en la campana para que todos pudieran verla, y todo el personal, incluso todos los pacientes que estaban allí en sala de espera, pues se pusieron a aplaudir y a ver la campana, y ahí estaba eso lleno de gente y fue súper guay. A mí esa humanización, ese trato tan bueno, tan cercano, como si fueran familia, lo que consiguió, lo que me ayudó fue a tener todos los días pues ganas de levantarme y seguir luchando. Y yo, aunque haya sido un proceso muy duro, no cambiaría nada de lo que me ha pasado, porque me ha enseñado a ver la vida totalmente diferente y a valorar cada pequeña cosa, y a toda la gente que me quiere y a todo eso. En nuestro día a día, en nuestra misión, es resolver los retos de salud de los pacientes, y de una manera innovadora y sostenible, de una manera en que puedan tener un entorno amable, de confianza, de seguridad. Y lo que es nuestra visión, lo que queremos es que nos elijan no solamente por ser los que mejor operan, por ejemplo, este hospital que es muy quirúrgico, o donde haya los mejores especialistas, sino porque en conjunto hemos solucionado o hemos atendido sus expectativas, y su experiencia ha sido muy buena con nosotros. Los valores de nuestro hospital son claros. Lo primordial son las personas. Queremos investigar, queremos innovar, queremos crear alianzas con asociaciones, con otros hospitales, con farmacéuticas, con lo que nos aporte más valor, y queremos ser un hospital cercano. Es lo que nosotros deseamos. En la primera ola hicimos más de 400 llamadas. En la segunda ola un poco menos, y en la tercera ola también muchas, en muchas localizaciones diferentes. Es curioso un dato, que eran los hijos los que más llamaban a los padres, y luego las esposas, y luego pues algunos familiares, pero eran los hijos los que querían ponerse siempre en contacto con esas personas. Ha sido tan buena la experiencia que ya se ha quedado institucionalizada la llamada, de manera que para los pacientes frágiles, vulnerables, la tenemos instaurada, y los pacientes que lo necesitan también se le va haciendo. Esto ya va a estar en el hospital y se va a seguir trabajando. Bueno, yo creo que la música aporta una emoción, una sensibilidad especial, ¿no?, a cualquier espacio. Si eso lo trasladamos a un hospital público, en este caso como el nuestro, pues yo creo que, bueno, que puede armonizar y puede hacer que algunos espacios muertos, ¿no? Estoy hablando de esperas en consulta, estoy hablando de pacientes que están esperando una noticia de su médico o del equipo que lo está atendiendo en ese momento, o de familiares y cuidadores que están esperando también a que ese paciente sea atendido, ¿no? Son espacios que hay que rellenar muchas veces, y la música, pues hemos pensado que sería un ingrediente fundamental para hacer que esas esperas fueran un poquito más amables, más agradables, ¿no? Dentro de las actividades que el hospital se encuentra trabajando en el plan de humanización de nuestra Consejería de Salud y Familias, pues queremos incorporar la musicoterapia como una actividad normalizada en el hospital, que sea periódica. Cuando las circunstancias de pandemia lo permitan, nuestra idea es poder realizar actuaciones dentro de otras unidades y servicios de tipo asistencial, siempre y cuando no se altere el normal funcionamiento de las mismas. Estoy hablando de unidades de cuidado intensivo, unidades de cuidados paliativos, oncología médica, oncología radioterápica, aparte del patio azul de consultas externas, en el que ya lo hemos realizado incluso en meses de pandemia. Escuchar 30 minutos de música al día puede hacer que la hemodinámica de un paciente mejore un montón. El proyecto nace de la Comisión de Humanización del Hospital,
Mi madre, que es enfermera, pertenece a esta comisión, y cuando me enteré de lo que estaban haciendo, pues les dije que contasen con nosotros, que nos parecía muy buena idea. Es una experiencia, por lo menos para mí, una experiencia muy gratificante, ver cómo además todo mi esfuerzo, todos los años que llevo intentando hacer música, pueda servir para algo y que la gente lo disfrute. Además de la consulta prequirúrgica, en el área quirúrgica ya se venía haciendo desde hacía tiempo. Se llevaban a cabo dos escuelas de pacientes. Una está a cargo de traumatología para las cirugías de cadera y la otra a cargo de cirugía cardíaca, donde todo el equipo quirúrgico que va a participar, quirúrgico y hospitalario que va a participar en el proceso, pues hacen una reunión conjunta de todos los pacientes que se van a operar en las próximas semanas y mediante métodos audiovisuales y reuniones grupales, pues se le explica todo el proceso. Una de las herramientas con las que se cuenta pues son vídeos que se han hecho en diferentes secciones. Algunos ya llevan mucho tiempo en marcha, otros están en proyecto para empezar, donde se ve todo, se hace como una simulación del paso del paciente por el quirófano y ellos van viendo incluso el entorno por el que van a ir pasando, los pasillos por los que van a pasar, las caras de los enfermeros que van a ver cuando entran al quirófano, las luces del quirófano y las lámparas que siempre son como el último recuerdo que tenemos. Y en concreto algunos de ellos son muy explícitos porque se explica muy bien cómo se hace la inducción al sueño y son muy emotivos, ¿no? Yo creo que luego ellos cuando luego ya se han visto pasar por ahí y lo vuelven a ver, es algo que es emotivo para ellos. De ahí surge nuestro programa de atención multidisciplinar al paciente post-COVID. Porque nos dimos cuenta que muchas de las secuelas, o casi todas las secuelas, todos los pacientes tenían las mismas secuelas. Y entonces, para no hacerlos venir muchas veces al hospital, pues creamos este circuito, de forma que en un acto único eran revisados por los especialistas implicados, ¿no? Que en este caso pues son neumología, rehabilitación, nutrición, salud mental y post-UCI. Luego tenemos también medicina interna y de cardiología también tiramos porque a veces producen también miocarditis, problemas cardíacos o taquiarritmia, síndromes de disautonomía y ellos también pues revisan ese tipo de secuelas. Lo que realmente es novedoso y aquí le podemos proporcionar es el tratamiento físico, ¿no? A través de los ejercicios de fisioterapia en el gimnasio o a veces si no están demasiado mal no necesitan que vengan al gimnasio pero le dan su tabla, ¿vale? Y luego además se les revisa. Y por otra parte el nutricional, porque insisto es que se produce mucha desnutrición. Entonces esos son los dos soportes fundamentales, aparte de que el neumólogo pues le haga su espirometría, le siga, descarte que pueda tener otro componente asociado. Es súper gratificante. Y sobre todo cuando además ves luego la evolución de un paciente que no se podía ni poner ni sentar en la cama, de pronto lo ves andando por aquí sin andador ni nada, y dices, joder, es que vale la pena, ¿no? Y cuando ellos además han podido rehacer su vida, es una satisfacción, es el mejor regalo. Mira, las enfermeras, aunque yo escuchaba poco, para mí, no solamente la enfermera, todo el personal, empezando por la doctora, la enfermera. Mira, si no se llega a hacer por ellos, yo no salgo. Me animaban, tú tranquilo, esto, lo otro. Ay, mira que estoy así, no te preocupes, te vamos a poner mejor que si... Para mí ha sido una familia, que para mí es todo. Darle las gracias 1000 veces y no me cansaré de darlas. Por el trato tan humano, cómo han tratado a mi marido, cómo me han tratado a mí.
no puedo decir más porque ahí me quedo. Agradecía toda la vida. Y el ver que él está vivo gracias a la atención de ellos. Nosotros lo que valoramos en el día a día son personas que tienen problemas derivados de la admisión y de la defecación. En la mayor parte de los casos con incontinencia asociada. ¿Qué es lo que al fin y al cabo repercute en el día a día en ellos? Pues una merma en calidad de vida por todas las repercusiones que se derivan de los problemas que se le asocian, de vergüenza, de pérdida de autonomía, de dependencia. A partir de ahí, ¿qué es lo que detectamos dentro del equipo? Pues la necesidad de crear grupos de pacientes que entre ellos pues nos hicieran ver lo que nosotros a veces no somos capaces de transmitir. Y es precisamente cómo en el día a día lidian, afrontan y superan los obstáculos derivados de este tipo de patologías. De manera que las escuelas de pacientes, pues por un lado, yo cada vez soy menos partidario de denominarlas así, escuelas de pacientes, no, son escuelas de personas donde los profesionales intervenimos acompañando a los pacientes y ellos pues nos dotan también de otra mirada, otra perspectiva que a veces no tenemos en cuenta. Estamos de acuerdo, por lo menos en nuestro hospital, que el profesional sabe y conoce mucho sobre la enfermedad, pero quien la vive en el día a día, insisto, es el paciente. Pues estos son escenarios donde de manera verdadera, de manera pues plena, se exponen estas dos perspectivas y se aunan todos los esfuerzos pues, en mejorar la calidad de vida de estas personas. Yo cuando fui, pues me sentía un poco reticente a decir, vamos a ver, esto de meterse una sondita por el trasero para un hombre, pues la verdad, lo veía un poco... Y vino un hombre a hablarme de ello, que ya lo tenía, y estaba peor que yo. Estaba bastante peor que yo. Él me dijo a mí que iba hasta 20 y tantas veces al baño, al cabo del día. Me estuvo hablando, no para convencerme, sino para explicarme su problema, que era el mismo que el mío, pero un poquito, yo creo, con más agravante, ¿no? Y después de esa conversación, pues decidí hacerlo. Ya le he dicho a Manolo que estoy a su disposición. Todavía no he tenido la oportunidad, pero le he dicho, cuando tú quieras que me necesites, llámame, que yo hablaré para que otras personas que estén también, como yo estuve, que sentías un poco de rechazo, ¿no? Pues intentar ayudar a otras personas, sí. Mi doctora, mis doctores, cirujanos, mi cirujana, que fue una cirujana que me operó, mi oncóloga, enfermeras cuando están hospitalizados. Yo no tengo más que agradecimientos para ellos porque a mí me han tratado que yo no puedo pagar eso nunca en la vida, lo voy a pagar. Me han salvado la vida. Fui a la consulta de Manolo, ya conozco a Manolo y le cuento mi problema. Yo soy enfermera, entonces conozco un poco cómo funcionaba el tema de la vejiga neurógena y demás, entonces sabía que era el momento en el que algo en mi vejiga había cambiado y necesitaba una urodinamia. Manolo lo consideró como oportuno, me hicieron una urodinamia y entonces decidieron que no podía seguir orinando como lo estaba haciendo hasta ahora, que era orinando normal, con algún tipo de urgencia, y me propone hacer cateterismos intermitentes, que son sondajes vesicales. A priori, pues claro, es algo que es un cambio y que tienes que asumir y dices, bueno, a ver, a mí me han enseñado muchos truquillos, ¿no? Como yo le llamo, y muchos consejos de chicas que ya llevan muchísimo tiempo sondándose. Muchísimo tiempo sondándose y realmente
descubres un mundo que no es solamente la técnica de hacerlo, claro, yo solamente sabía hacerlo, pero cómo, dónde, cuándo, cuántas sondas me tengo que llevar cuando te vas de viaje, ¿no? Y no tenía ni idea. Esto no tenía ni idea. El problema de la salud mental de los médicos y los profesionales sanitarios es una cuestión que hace ya muchos años que se viene estudiando y sobre la cual hay pues mucha literatura publicada y múltiples estudios. Lo que ocurre es que la situación tan excepcional de pandemia lo que ha hecho simplemente es sacar toda esa problemática que estaba quizás debajo de la alfombra y nadie le prestaba demasiada atención, ni siquiera los propios profesionales se la prestábamos. La pandemia lo único que ha hecho es visibilizar esto dada la situación de excepcionalidad y gravedad que ha tenido lugar. Y a partir de ahí nos surge una demanda por parte de diversos profesionales de este centro, tanto médicos como enfermeros, auxiliares, sobre todo aquellos que han estado en contacto más estrecho con el paciente COVID y estos profesionales han sufrido una sobrecarga inimaginable y todo eso ha repercutido en la salud mental. De manera que de alguna forma se nos iba consultando de manera más individual, venían profesionales preguntando si podían vernos, si podían hablar con nosotros, hasta que vimos que el volumen de personas era tal que teníamos que optimizarlo de alguna manera. Y esa forma de hacerlo fue pues mediante diversas... Fuimos analizando, estuvimos pensando detenidamente cómo podíamos abordar el problema. Y de ahí pues ya surgieron diversas iniciativas que son las que hemos puesto en marcha a lo largo de estos meses. Ya parece casi 2 años, aunque parezca que no, pero llevamos ya bastante tiempo. En esa segunda ola de COVID, que fue a partir del 2021 hemos empezado, hacíamos ya una demanda directa, o sea, una demanda presencial, una intervención presencial, con un formato grupal y a distintos servicios del hospital que nos lo habían solicitado. Hemos estado trabajando con medicina interna, con UCI y con el servicio de recuperación. Bueno, el formato de trabajo en las terapias grupales que hemos llevado a cabo tenía, digamos, 2 componentes. Había unas sesiones que eran más de descarga emocional y otras sesiones que eran como más de aprendizaje de técnicas concretas para la regulación emocional. Ahí, como decía antes, el tener un tipo de intervención más horizontal lo que ha permitido es que las propias personas que participaban en el grupo pudieran aprender de los propios compañeros y se pudiera organizar como una ayuda mutua. No tanto que nosotros dijéramos cómo hacer, qué es lo que hay que hacer, sino que ellos mismos iban creando la propia dinámica grupal, ¿no? Esto es interesante porque permite también tener un principio y un fin en el grupo, ¿eh? El fin es, o el objetivo final del grupo sería como que se produzca una ayuda mutua entre ellos, no que siempre tengamos que estar presentes profesionales de la psicología clínica. Para mí, humanización es tratar con el mismo cariño con el que yo querría que me trataran a mí. Para mí la humanización es la atención individualizada a cada paciente. Yo creo que humanizar es recordar nuestra vocación y recordar que cuidamos personas. Para mí la humanización es cercanía. Para mí la humanización es convertir al hospital en un hospital líquido. O sea, que en vez de que las personas vengan al hospital, que el hospital vaya a las personas a su entorno natural. Para mí la humanización es trabajar con amor, calidad y calidez. Para mí la humanización ha sido sentirme motivada para no rendirme nunca. Para mí la humanización se resumiría en ¿cómo te puedo ayudar? La humanización para mí es ponerse en lugar del otro. Para mí la humanización es cercanía. Para mí la humanización es estar. Para mí la humanización es acompañamiento. Para mí la humanización es el cariño que sentido por parte de todo el personal. Para mí la humanización es el cuidado que empieza desde el interior de una persona. Para mí la humanización es ver personas y tratarlas como a mí me gustaría ser tratada. La humanización es para mí como tener una gran familia. Para mí, la humanización, lo que he visto en cómo todo el equipo médico ha luchado y sigue luchando por esos pacientes del COVID, para sacarlo hacia adelante. Para mí la humanización es empatía.
Para mí la humanización es respeto. Para mí la humanización es estar al lado del paciente, estar al lado de sus emociones, de sus sufrimientos y de sus alegrías, en todo momento de la vida.